Entonces yo le preguntaba al Señor y yo decía, Señor, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Habiendo tantos beneficios a través de la oración, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y en un tiempo de oración, el Señor me decía, porque aún no han entendido lo que es orar. A veces nosotros tenemos una estructura de la oración y la llevamos mucho a la religión. Si yo no oro con versículos, si yo no tengo palabras que a Dios lo vaya a admirar, no es una oración. Y Dios solamente quiere tu corazón. Que vos llegues con esa sencillez delante de su presencia. Y a veces, nosotros en el área que servimos, ministramos mucho, el pastor decía que ministramos mucho a las personas. Y una de mis preguntas cuando vienen a hablarme de alguna situación, le digo, ¿estás orando? No, Pau, me cuesta un montón orar. Y a veces le pregunto, me dicen, a mí Dios no me habla. ¿Y estás orando? No, Pau. Entonces, yo digo, ¿cómo pretendemos de que Dios nos hable? ¿O cómo pretendemos de que Dios nos ayude si ni siquiera vamos a su presencia a pedirle cuando nosotros aún necesitamos? ¿Sí? Entonces yo le preguntaba y el Señor me decía, es justamente por eso, porque han hecho tan estructurada la oración y se creen que tiene que ser tan perfecta que muchas veces no vamos a su presencia. Por eso, a veces nos comparamos. Yo no oro como tal persona, algún día alcanzaré a orar como ella, y nos vamos comparando, y ni siquiera Dios nos compara cuando estamos delante de su presencia. Dice el Señor que no hace acepción de persona. Amén. Entonces, a veces esas estructuras que nosotros mismos nos ponemos es lo que nos hace ver lejano que Dios nos escucha a nosotros. ¿Cuántas veces nos han dicho, podés orar porque me está pasando tal cosa? ¿Y cuál es la diferencia que ore yo a que ores vos? Cada uno puede orar. Está bien, tenemos que pedir ayuda, tenemos que pedirle a los hermanos que oren por nosotros, pero a veces no podemos entender que la misma oración que puedo hacer yo, que puede hacer el pastor, la podemos hacer cualquiera. Y pasa eso, que tenemos una estructura religiosa hacia la oración. Un día una persona me decía, hay mucha gente que no viene los viernes a la iglesia porque le da miedo que el pastor los haga orar. Y yo me quedé pensando como diciendo, orar ya tiene que ser parte de nuestra vida. Por eso yo titulé, orar es una necesidad, no un hobby, ¿sí? La palabra necesidad dice que es un hecho o circunstancia en que algo o alguien es necesario. O sea, es un hecho en nuestra vida que tiene que ser necesario, ¿sí? Y un hobby dice, es una actividad u ocupación que se realiza durante el tiempo libre. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios muchas veces cometemos el error de dejar la oración para el tiempo libre. Cuando ya hice todo lo que yo tenía que hacer en mi casa, cuando yo ya ordené todo lo que yo tenía que ordenar, voy a orar. ¿Y saben lo que es peor de todas las cosas? Que a veces el tiempo libre no nos queda. Entonces dejamos la oración para mañana. Y así es como el diablo va agarrando ventaja en nuestras vidas. Porque un día que nosotros no oremos es una ventaja inmensa que nosotros le damos al enemigo. Amén. En el ámbito espiritual pasa exactamente como en el ámbito natural. Algunos toman la oración como una necesidad y otros la tomamos como hobby. En la vida natural nosotros podemos perder cosas. Por ejemplo, una necesidad en el ámbito natural es el trabajo. Si yo no trabajo, no como, no vivo, no cobro un sueldo, ¿sí? No mantengo a mi familia. Es una necesidad, tengo que trabajar. Si yo falto, pierdo presentismo. Si yo llego tarde, puedo llegar a que me echen del trabajo. Tengo pérdidas si yo no tomo una responsabilidad delante de ese ámbito. ¿Me van entendiendo? En el ámbito natural. Y el hobby, en el ámbito natural, yo puedo tomar una decisión de decir, bueno, voy a leer un libro, porque tengo tiempo y voy a leer un libro. Me puede gustar leer o no, pero voy a leer un libro, ¿sí? Pero en el ámbito natural, en lo que es la necesidad, si yo no trabajo, me pueden echar. Si yo no cumplo con el trabajo, me pueden echar, ¿sí? Pierdo beneficios. Pero en el hobby, si yo no leo un libro, no cambia para nada. Si yo hoy día leo el libro y lo dejo de leer por 2 o 3 días y lo vuelvo a retomar, no va a cambiar nada en mi vida, porque lo hago algo como hobby en mi tiempo libre. No va a cambiar mi vida, ¿sí? Pero en el ámbito espiritual pasa exactamente lo mismo. Si yo tomo la oración como una necesidad en mi vida, si no la tomo, como una necesidad en mi vida, puedo perder beneficios, ¿sí? Podemos perder beneficios. Y si yo la tomo como hobby, nada va a cambiar.
Porque yo no tener una entrega, a yo no estar con una constante oración y no tomar ese tiempo para estar en su presencia, nada cambia. El pastor ayer hablaba que tenemos que dar frutos en la fe. Y yo creo que también nosotros como hijos de Dios damos frutos a través de la oración. Porque cuando nosotros estamos en constante tiempo con Dios, estamos buscando a Dios en su presencia a través de la oración, tiene que haber cambios en nuestras vidas. A través de su oración, a través de nuestra oración tiene que haber cambios, porque nosotros le permitimos a Dios tomar el control de nuestras vidas cuando nosotros oramos, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros hacemos una necesidad de la oración. Amén. Dice que una necesidad es algo que lo necesitamos hacer. O sea, es algo que si no lo dejo de hacer, podemos tener pérdidas, ¿sí? El punto 1 dice... El punto 1 dice, cuando oramos tenemos beneficios espirituales, ¿sí? Cuando nosotros tomamos ese tiempo en oración, el Señor nos revela cosas, ¿sí? El Señor trae respuestas a nuestras vidas. El Señor nos da crecimiento espiritual, ¿sí? ¿Nunca les ha pasado que hay personas que vienen mucho tiempo a la iglesia y no oran porque le preguntas que no oran y siguen estancados? No hay cambios en su vida, no hay frutos, no hay crecimiento. Porque a través de la oración nosotros tenemos crecimiento espiritual. Se nos empiezan a revelar cosas que solamente Dios nos quiere revelar a nosotros. Hay cosas que Dios quiere revelar a cada uno de nosotros, como cuando venimos acá y escuchamos palabras y Dios nos revela a todos juntos. Pero hay cosas en la intimidad que Dios quiere solamente con cada uno de nosotros. Amén. Nuestra fe aumenta. Cuando nosotros estamos en constante relación con Dios, nuestra fe va en aumento. Dios nos da sabiduría. Yo pensaba y decía, cuando Dios le preguntó a Salomón, ¿qué querés que te dé? ¿Qué dijo Salomón? Dame sabiduría y ciencia. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Orando, estaba hablando con Dios. Cuando nosotros oramos, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría. Muchas veces me dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pedile a través de la oración sabiduría. Porque no todos nacimos entendiendo la Biblia. Es a través de nuestra relación con Dios que nos lleva, nuestra intimidad con Dios, que nos lleva a revelarnos su palabra. Amén. Entonces es muy importante entender que cuando nosotros tomamos la oración como una necesidad, tenemos buenos beneficios para nuestras vidas. Amén. Nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Cuando nosotros oramos constantemente, tenemos una relación con Dios. Ya no vemos un Dios lejano, sino un Dios que está con nosotros. Ya es parte nuestro, es parte de nuestro íntimos, de nuestro círculo íntimo. A veces cuando pasa de que no oramos, a mí en lo personal tengo que orar, aunque sea 15 minutos en el día, porque si no me falta algo. Y a veces yo digo, Señor, ¿cómo hacen cuando no oran para seguir adelante? Porque yo oro, Dios testigo que yo oro, y hay cosas que me cuestan. Hay muchas cosas que me cuestan entender, muchas cosas que me cuestan salir, hay muchas cosas que me cuesta pasarlas en la vida. Y yo digo, Señor, ¿cómo hacen esas personas que no oran? ¿Cómo hacen? Viven con una frustración, con el dolor. ¿Cómo hacen para llevar esas mochilas tan pesadas que solamente la podemos dejar delante de tu presencia? Porque eso no quiere decir que vamos a orar y el problema por arte de magia se fue. No, sino que salimos libres, salimos como descargados de tanta angustia, de tanto dolor, de tanto peso, que nosotros humanamente no lo podemos llevar. Amén. Creamos un cambio en nuestras vidas. Cuando oramos, sí o sí tenemos que empezar a cambiar. Porque el Espíritu Santo empieza ya a estar en nuestra vida. Nosotros le llamamos al Espíritu Santo cuando decimos Espíritu Santo, ven. Eso es orar. Estamos pidiendo a Dios que mande su Espíritu. Ven a nosotros. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo y constantemente ese fuego, como cantábamos recién, que el fuego nunca se apague, es nuestro deber que ese fuego dentro nuestro nunca se apague. ¿Y cómo lo vamos a encender? Con la oración, leyendo la palabra, congregándonos. Amén. Es fundamental que si nosotros ya somos hijos de Dios y nos consideramos parte de su reino, tenemos que poner la oración en primer lugar en nuestras vidas. Tiene que ser algo que es vital. Nosotros mismos en nuestro corazón tenemos que decir, si no oro, me muero. Porque es eso lo que nos lleva a tener una relación con papá, a conocerlo. Amén. Yo les puedo contar mis experiencias con Dios, pero qué mejor y qué maravilloso sería que cada uno tenga sus propias experiencias con Dios, ¿no?
Una vez el Señor, me gusta orar mucho en la madrugada, las chicas que están conmigo en la célula lo saben, me gusta orar mucho en la madrugada, pero hubo un tiempo que me costó orar. Y una noche el Señor me llamó y yo no me levanté. Seguí durmiendo y al otro día oré, o sea, me levanté, oré. Pero a la madrugada siguiente yo me levanté y me puse a orar. Pero cuando yo me arrodillé, lo primero que se me vino a mi cabeza, yo lo sentí en mi corazón, anoche te extrañé. Y fue algo tan fuerte en mi vida porque yo dije, wow, Él me estaba esperando. Él estaba ahí esperándome. Otra cosa fuerte que me pasó, que fue a través del pastor, una reunión, también un día le cuento a Laura y le digo, Laura, me está costando un montón levantarme a orar en las madrugadas, me está costando un montón, oro durante el día, oro en la siesta, pero me está costando un montón. Y un día el pastor me ministró y me dijo, te estoy extrañando en las madrugadas. Y yo dije, Laura, le dijiste al pastor, después yo le contaba a Laura, le digo, Laura, vos le dijiste al pastor, y wow, Él nos está esperando, Él está ahí, esperando. Y a veces somos nosotros los que no entendemos que la oración es más sencilla de lo que nosotros mismos creemos que es. Amén. Punto 2. Así como hay beneficios, también, si no oramos, estos beneficios los perdemos. Yo les decía que en el ámbito natural, si no vamos a trabajar, podemos perder el presentismo, podemos perder el trabajo, ¿sí? Y en el ámbito espiritual pasa exactamente lo mismo. Si yo no oro, mi relación se empieza a enfriar. Vieron que cuando empezamos a venir a la iglesia, empezamos con ese fuego de querer orar y vamos y venimos, y después vamos menguando y vamos soltando, como que entramos en el primer amor y queremos hacer todo juntos, y después es donde viene la parte de sostener ese primer amor y de, ¿sí? Pero nosotros cuando empezamos a menguar en la oración, mi relación se empieza a enfriar, ¿sí? Nos desenfocamos del propósito. ¿Cuántos de los que estamos acá, si yo hoy le pregunto, ¿vos sabés por qué estás? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Quizás muchos me dirán, sí, yo ya lo encontré, y otros me dirán que no. A través de la oración, Dios te puede revelar cuál es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Simplemente ir a tu intimidad y decir, Señor, ¿por qué existo? ¿Para qué me trajiste? Yo le he llegado a preguntar al Señor, ¿para qué fueron en estos tiempos? ¿Por qué me trajiste en estos tiempos? ¿Por qué no en otro? Y yo soy realista de que Dios contesta cada oración que nosotros tenemos. Por ahí uno habla y la gente que no ha tenido estas cosas así con el Señor es como que te miran como diciendo esta ya sé. Pero es muy importante que cada uno tenga esa relación con Dios y que pueda vivir estas vivencias que todos vivimos con el Señor. Amén. Todo lo empezamos a ver mal. Cuando nosotros empezamos a menguar en la oración o cuando no oramos, empezamos a mirar con los ojos naturales y todo lo vemos mal. Si el pastor se puso la camisa roja, está mal. Si yo vine toda vestida de negro, estoy mal, porque todo lo empezamos a ver con el ámbito natural. Cuando nosotros estamos firmes en la oración y estamos en una relación con Dios, empezamos a ver con los ojos sobrenaturales, empezamos a ver a través del amor de Dios. Amén. Cuando dejamos de orar, no escuchamos a Dios. No escuchamos a Dios. Y yo pensaba esto, y yo decía, cuando nosotros tenemos una relación con una persona, con un amigo, si yo no lo llamo, si yo no lo busco, si yo no voy a su casa, no lo voy a escuchar. Laura vive creo que a 10 cuadras de mi casa. Si ella de su casa me gritara, yo no la escucharía en mi casa. Nosotros tenemos una relación que nos juntamos, que nos hablamos, que nos mandamos mensajes, ella me escucha a mí y yo la escucho a ella. Y eso a veces es lo que nos está faltando con el Señor. Poder ir en su encuentro, poder ir a su búsqueda. Por ahí decimos, Dios no me escucha, porque nunca lo buscas, porque nunca orás. Dios no me responde, porque lo hiciste una sola vez y te olvidaste de retomar esa oración nuevamente. Dios no va a hacer las cosas por arte de magia. Dios no es un mago. Él pudiera hacer lo que Él quiere. Uno de los versículos que a mí más me gustan es que Él llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Nuestro Dios, no hay nada imposible. Él puede hacer lo que Él quiera, pero nosotros también tenemos que vivir bajo su voluntad, bajo lo que Él ha determinado y ha designado para nosotros. Amén. Por eso es importante que nosotros vayamos a buscarlo. Si Laura no me manda un mensaje, la pongo por ejemplo a ella, que es con la que más contacto estoy, un día, yo al otro día se lo voy a mandar yo. Y a veces el Señor hace eso. Cuando nosotros no vamos a su presencia, nos llama. ¿No estás despertado en las madrugadas cuando hace 2 o 3 días que no orás? Dios te está llamando. El Espíritu Santo te amonesta a que vayas delante de su presencia. Amén. Cuando perdemos la conexión con Dios, dejamos de ser útiles. Vivimos porque vivimos. Como cuando antes de venir
a Dios, antes de que nosotros empezáramos a vivir bajo su reino, empezamos a vivir por vivir. Y yo me ponía a pensar esto, yo digo, si un ventilador no lo enchufás y no lo prendés, es algo inútil, está ahí. El ventilador nos sirve enchufado y prendido, ¿o no? Ahora que hace calor. Nosotros, desconectados de Dios, somos inútiles. Somos inútiles, porque empezamos a vivir con nuestras fuerzas, empezamos a tomar nuestras propias decisiones, que ahí es donde cometemos todos los errores habidos y a por haber, porque tomamos nuestras decisiones humanamente, es donde nos desgastamos, donde nos cansamos, donde ocurren tantas cosas en nuestras vidas que ni siquiera nosotros sabemos en qué momento llegamos hasta esto. ¿Alguna vez no te preguntaste en qué momento llegué hasta acá? Fue cuando te desconectaste con Dios, cuando empezaste a tomar tus propias decisiones fuera de la voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros no oramos, ya no tenemos ganas de servir, no tenemos ganas de congregarnos. Es como yo le decía en el punto 1, que empezamos a enfriarnos espiritualmente. Y lo peor de todo es que podemos llegar a una muerte espiritual. Cuando nos desconectamos de nuestro Creador, de nuestro Papá, podemos llegar a tener una muerte espiritual, donde las cosas de Dios ya no me interesan más. Donde las cosas del mundo me parecen más lindas, me atraen más, donde ya no hay convicción de pecado, donde yo empiezo a vivir conforme a mi voluntad. Y ese yo creo que es el peligro más grande que un hijo de Dios puede pasar, el llegar a una muerte espiritual. Amén. El punto 3. Orar nos hace adelantarnos al enemigo. Cuando Dios me hablaba de esto, yo dije, wow, qué tremendo, porque no nos damos cuenta del poder, muchos no nos damos cuenta del poder de la oración, ¿sí? Dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones, ¿sí? Nosotros no somos adivinos de los planes que el diablo tiene, pero Dios sí sabe lo que Él está planeando en contra de nuestras vidas. Cuando nosotros vamos en oración, el Señor, nosotros vamos antes de las maquinaciones y aún un paso adelante de Satanás. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es esto? Y Él me lo mostraba de esta manera. Cuando nosotros vamos y tenemos una constante oración con Dios y tenemos una relación, intimidad con Dios, nosotros no oramos para que nuestro matrimonio se restaure. Nosotros vamos adelante en la restauración. Nosotros oramos para que nuestro matrimonio sea bendecido. Amén. Cuando nosotros ya estamos orando que nuestro matrimonio se restaure, es porque ya le dimos lugar al diablo a destruirlo. Nosotros no oramos por sanidad. Nosotros oramos por salud, que Dios nos libre de toda enfermedad, que nos guarde. Cuando nosotros tenemos que orar por sanidad, es porque hemos desprotegido y hemos dado lugar a que el diablo haga de nosotros lo que Él ya tenía planeado para nuestra vida. Amén. Eso no quiere decir que los propósitos de Dios se cumplan, que la voluntad de Dios se cumpla. Hoy, si yo oro por sanidad, nunca me voy a enfermar. No. Pero sí tenemos que ir adelante de lo que el enemigo quiere hacer en contra de nuestras vidas. Y la oración es una puerta muy grande que nosotros le damos al enemigo cuando no oramos. Si nosotros oramos, vamos delante de sus estrategias. Nosotros tenemos cubierto nuestra familia, tenemos cubierto nuestro matrimonio, tenemos cubierta nuestra salud, tenemos cubierto nuestros nietos. Aún si todavía no nacen, ya nuestras generaciones ya están cubiertas, porque nuestras oraciones hacen una cobertura espiritual en nuestros hijos, en nuestra vida, en nuestra familia. Amén. Por eso miren qué importante que ir adelante. A veces oramos cuando nuestros hijos están rebeldes. Me parece que mi hijo está fumando, voy a empezar a orar. ¿Por qué no oraste cuando tu hijo tenía 2 años? Antes. ¿Me van entendiendo lo que les quiero decir? El Espíritu Santo nos lleva a eso, a ir adelante. La oración nos lleva a eso, ir adelante de lo que el diablo ya tramó para nuestra vida y para nuestra familia. Dice la palabra que Él vino a robar, matar y destruir. Él no quiere nada bueno para nosotros. Pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y a través de nuestras oraciones nosotros podemos cubrir, podemos estar cubiertos. Amén. Por eso es muy importante que entiendas que el orar te hace llevar ventaja delante del enemigo. ¿Por qué te pensás que el diablo no quiere que oremos? ¿Por qué te pensás que el diablo a veces pone un montón de cosas delante en el día para que vos dejes de orar? ¿Por qué cuesta tanto orar? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Por qué me cuesta tanto orar? Porque Dios sabe que la oración es un arma poderosa en el ámbito espiritual. Amén. Tenemos esa libertad que Dios nos da de poder decir, adelantate a los tiempos de Satanás.
Adelantate. A veces nosotros mismos entramos en lugares en nuestra familia o vemos situaciones en nuestra familia porque nosotros mismos dimos lugar. Nos dormimos. Nos quedamos dormidos. Nos adormecimos. Y el diablo, ¿sabes qué? Va adelante destruyendo, rompiendo, dañando, porque él lo único que ha venido es hacer eso. Entonces es muy importante que no dejes un día más. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios con la oración. Yo quiero que hoy día tú te pongas a analizar y decir, yo no puedo perder tantos beneficios. Yo no puedo darle lugar al diablo para que él haga lo que él quiera hacer con mi familia. Yo tengo que tener esa cobertura. Y Dios no solamente nos los dio a las mujeres, se los dio a los hombres, se los dio a los niños, se los dio a los ancianos, se los dio a todo el mundo. Amén. Es muy importante los que estamos sirviendo. Es muy importante poder recibir, si no quedamos. Llega un momento que nos damos todo, pero nunca nos llenamos. Está bien venir, congregarnos, leer la palabra, porque es parte. Pero cuando nosotros oramos es donde Dios nos empieza a dar, nos empieza a revelar, nos empieza a marcar nuestro propósito. Amén. Es donde empezamos a entender los planes que Dios tiene para cada uno con nosotros. A veces pasa mucho tiempo que venimos a la iglesia y venimos por venir. Pero cuando uno se afirma en la oración, se afirma en conocer la palabra de Dios y entender lo que Dios quiere para nuestra vida tiene que cambiar. No hay forma que no cambie. Si alguno de los que me diga, yo oro y yo leo la palabra, y yo no, entonces algo mal hiciste. ¿Por qué? Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. No es lo mismo orar para que Dios guarde y proteja a nuestro entorno cuando las cosas todavía están a tiempo, que la desesperación de tener que ir cuando las cosas están todas mal. Y no es lo mismo orar porque es una necesidad en mi vida que orar por una necesidad. Amén. Y a veces cuando nosotros oramos por hobby es necesidad. Señor, necesito que me ayudes en este momento. Necesidad, necesito. Tengo este tiempo y voy a pedir. Amén. Yo recién cuando venía en el auto pensaba y hablaba sola y Brian me decía, ¿qué te pasa? Nada, le digo, estoy pensando. Y Dios me decía, todo va agarrado. Un día una persona me decía, yo no oro, pero leo la palabra. Y eso me lo trajo el Señor a memoria ahora. Y yo dije, wow. Y el Señor me decía, bueno, que coma pero que no tome agua. No podemos vivir, o si comemos y tenemos que tomar agua, nuestro cuerpo natural necesita las dos cosas. O alguno de nosotros puede pasar toda una vida sin tomar agua. ¿Alguno de nosotros puede pasar toda una vida sin comer? En el ámbito espiritual es lo mismo. No podemos pasar sin oración y no podemos pasar sin leer su palabra. Es como que la oración es la oración es el agua y la palabra es la comida. Las dos cosas van juntas. No puedo decidir cuál hacer, porque Dios dice en su palabra que tenemos que escudriñar su palabra de día y de noche y que tenemos que orar sin cesar. Las dos cosas van unidas. Oro y leo su palabra. Amén. Y para ya ir terminando, el punto 4, Nina, por favor. Tenemos que reconocer a quién le oramos. Y yo les decía hace rato que a veces estructuramos tanto la oración que no nos damos cuenta que le estamos orando a nuestro Padre Celestial. Que Él no quiere estructuras, que Él no quiere religiosidad, que Él no quiere que vos pongas palabras en tu boca que quizás ni siquiera entendés ni vos mismo, ¿sí? Solamente que vayas con un corazón humillado. Que te pongas delante de Él y que le digas, esto es lo que soy y esto es lo que tengo. Y con las palabras que te salen de lo profundo de tu corazón. Sácate esa estructura religiosa, sácate ese miedo de tener que compararte con otras personas para orar. Sí, a mí me dolió mucho cuando me dijeron, no van los viernes porque les da vergüenza orar. No, sácate esa estructura, porque Dios ve un corazón. Dios no ve ni tus palabras, ni si te dijiste 10 versículos bíblicos al orar. Tenemos diferentes formas cada uno de orar, somos diferentes delante de su presencia. Y si yo tengo que decirles algo, yo no oro igual en mi casa como oro los viernes acá. Yo en mi casa oro con otra libertad. Yo en mi casa no estoy con acá por ejemplo, por ahí decimos versículos, o por ahí el pastor nos dice, para orar en tal dirección. Nosotros en nuestra casa tenemos esa libertad, en nuestra intimidad, de estar con nuestro papá en lo íntimo. Y a veces quizás ni siquiera digo un versículo. A veces solamente lloro delante de su presencia, a veces solamente lo adoro delante de su presencia. Y eso es lo que estamos necesitando, sacar esa estructura, ese miedo que el diablo ha puesto. ¿Y sabes por qué lo ha puesto? Porque él sabe que la oración tiene poder.
Y cuando nosotros podamos entender en nuestra cabeza, decir, Señor, yo oro porque te amo, yo oro porque para mí es una necesidad. Yo te busco en los tiempos no libres, yo te busco en todo tiempo, pero aparto un tiempo especial para vos. Dice que un hobbit es en los tiempos libres. Nuestro Dios merece tiempo de calidad. Amén. Orar es algo vital, vital. Por favor, Nina. El cartelito que habías puesto recién. Las necesidades vitales, como indica la palabra, son aquellas esenciales o imprescindibles para la subsistencia, para vivir. Si no satisfacemos estas necesidades, no podemos seguir viviendo. Si no comes y tomas agua, te vas a morir. Si no oras y lees la palabra, te vas a morir espiritualmente. Amén. Y yo creo que todos los que estamos acá no nos queremos morir espiritualmente, sino queremos más de lo que Él tiene. Queremos que Dios nos revele los propósitos. Queremos que Dios hable con nosotros. Queremos hablar. A veces cuando nosotros entramos delante de su presencia, déjate llevar. Déjate llevar por lo que Él quiere hacer en esa intimidad con nosotros. Por ahí vamos con esa forma de decir, ¿qué le voy a decir si hoy no tengo nada? No importa, presentate delante del Señor. Adorale. Si tenés que llorar delante de su presencia, hacelo. Pero yo quiero en esta tarde que vos te saques esa estructura de que yo no sé orar, porque orar es hablar. Orar es hablar. Y mientras más hables con Dios, más confianza vas a tener delante de su presencia. Más fácil te va a ser. Tenés que empezar. Si alguno de los que hoy estamos acá hemos dejado de orar, empezá. Empezá hoy, no lo dejes para mañana, porque esto es vital. Porque esto es vital. Es necesario para tu espíritu. Amén. Y hay dos puntos que yo quiero marcar y ya con esto terminar. Dios quiere algo tan sencillo. Dice Mateo 6, por favor, Nina. Dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Poneme el capítulo 1, el versículo 1, por favor. Dice... 6:9, por favor, Nina. Santo tú eres. ¿Está? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el cielo. A tu Padre. Sencillo. Al papá. Sin estructura, sin religiosidad, al papá. ¿Sí? Jesús nos dijo, estás orando a papá. No muestres algo que no sos. No inventes palabras que no salen de tu corazón. Sencillo, porque Él ya te conoce. Porque desde antes que abras la boca, Él ya sabe lo que vas a decir con el corazón. Amén. Y el otro punto es perdonar. Y esto es algo muy importante. Perdonar. Y nos cuesta a todos. Podría haber tocado cada punto del Padre Nuestro, pero quise tocar estos dos nada más por el tiempo que para mí son muy importantes. El perdonar no nos lleva a olvidar. ¿Sí? Porque yo no olvido un abandono, yo no olvido una traición, yo no olvido una violación, ni tampoco que porque se lo merezca la persona, porque si nosotros nos agarramos y el que tengo que olvidar y el que se lo merece, entonces nunca vamos a perdonar. Dice su palabra, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdonar no le beneficia a la otra persona, me beneficia a mí, para que mi papá, cuando yo vaya a su presencia, Él pueda perdonar mis errores. Amén. Tenemos que soltar. Recuerden cuando Jesús estaba en la cruz, y esas palabras a mí me conmueven mucho, porque cuando Él miró hacia el cielo, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ni siquiera les dijo, los perdono, porque Él tenía el poder para decir, yo los perdono lo que me han hecho, perdono que me escupieron, perdono que no me creyeron, perdono que estoy crucificado y que yo los perdono. No, Él miró al cielo y Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta cuando perdonamos? Cuando podemos orar por esas personas que nos han hecho daño. Cuando podemos decir, Señor, perdónalo. Quizás no se da cuenta de lo que me está causando. Quizás no se da cuenta del daño que ha hecho en mí, ese abandono, ese rechazo. No sé, quizás
qué tengas que perdonar. Pero es importante soltar y perdonar para que Dios perdone y que podamos presentarnos delante del Señor. A mí en lo personal me cuesta mucho y voy a su presencia y digo, Señor, hay cosas que no las entiendo, hay cosas que me cuesta entenderlas, me cuesta perdonarlas, pero por amor a vos y porque necesito tu perdón, también voy a soltar. Y que podamos algún día decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Y el último versículo, orar no es opcional. Dios nos manda, no es una opción. No tenemos opción, lo tenemos que hacer porque Dios así lo quiere. Amén. Dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que todos oremos. Amén.